Buenas. En este vídeo vamos a ver las distintas partes de un patrón, cómo leer la información que nos está dando ese patrón y también cómo colocarlo en el tejido. De lo primero que vamos a localizar será la dirección en la que lo tenemos que cortar. A no ser que sea por un motivo específico, los patrones se cortan al recto hilo, que te lo marcarán en el patrón con una flecha para indicarte la dirección en la que lo vamos a colocar encima del tejido para cortar. A mí personalmente me gusta indicarlo con una flecha independiente, pero también nos lo pueden indicar en esta línea. Si el patrón está indicado a lomo, significará que este patrón lo vamos a colocar por la parte del tejido donde esté doblado, para que al cortar este patrón lo podamos desdoblar y nos quede el cuerpo entero. El patrón también nos va a indicar que esto es el centro delantero. En este patrón, por ejemplo, si realizamos la manga, tendremos que colocar el piquete, lo mediríamos con la cinta métrica y colocaríamos los piquetes. Los piquetes son indicaciones que nos van a ayudar a la hora de coser la prenda. Un piquete también muy común es colocarlo a la altura de la cintura para cuando cosamos el lado podamos comprobar que estamos cosiendo a la distancia que toca. En el caso de esta pinza, a la hora de cortar el patrón también haremos los piquetes indicando el ancho de la pinza y después nos encontraremos con esta pinza de aquí. Esta pinza la indicaríamos con unos taladros, que los taladros se usan cuando el punto que quieres indicar te queda dentro del patrón, mientras que el piquete lo indicas en el borde. Lo primero que nos tiene que indicar el patrón es el número de la prenda a la que pertenece. Nos va a indicar la talla para saber qué medidas se han usado para realizar el patrón, el patronista que ha realizado el patrón. Si el patrón estuviera a escala, nos indicaría a qué escala está hecho. Nos va a indicar el número de hojas, que esto van a ser la cantidad de veces que tenemos que cortar este patrón en concreto. Cada corte que hagamos de este patrón va a ser una hoja. Y después nos tiene que indicar el número de componentes, que esto va a ser el número total de hojas que vamos a tener en nuestra prenda. Eso significa que si, por ejemplo, tengo que cortar este patrón que es el delantero y el de la espalda, de número de componentes voy a tener 2. Nos tiene que indicar si este patrón lo tengo que cortar con tejido, lo tengo que cortar con forro, si nuestra prenda llevara, o lo tengo que cortar con entretela. A la hora de cortar un tejido tendremos que tener en cuenta que el tejido tiene 3 direcciones. Tiene la dirección del recto hilo, suele ser la dirección más común para cortar. Tiene la dirección de contrahilo y después tiene la dirección del bies, que es cortarlo en un ángulo de 45 grados, que depende del diseño o de la prenda que queramos hacer. A veces es una buena opción, sobre todo si quieres darle a esa prenda una falsa sensación de elasticidad, que es lo que puedes conseguir pues cortando al bies. Y también vamos a ver cómo colocar un tejido para cortar. Tendremos que mirar el número de componentes de nuestro patrón, pero usualmente se suele doblar por la mitad. Este borde que tengo al lado del tejido lo voy a juntar. Este borde es el orillo. Es muy importante que el tejido nos quede plano y que el orillo del tejido nos quede junto. Al cortar este que tiene rayas, tendríamos que vigilar de casarlas en las distintas piezas. Este patrón, por ejemplo, como nos está indicando que lo tenemos que cortar a lomo, lo pondríamos en la parte doblada para que al cortar la pudiéramos desdoblar y nos quedara la pieza entera. Y este patrón vamos a hacer como que no pone lomo, y para colocarlo en el tejido y asegurarnos de que verdaderamente está al recto hilo, tendríamos que medir la flecha que tenemos en el patrón y tendríamos que medirla comparándola con el orillo. Lo tendría a 11 centímetros y este de aquí tendría que comprobar que estuviera igual.
Si la medida fuera diferente, tendríamos que ajustarlo hasta que en los dos lados nos diera igual y entonces podríamos estar seguros de que el patrón está a la misma distancia a la línea del ovillo. Esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda me la podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado y queréis ver otros tutoriales que voy a ir subiendo, os podéis suscribir. Os invito a mi lista de reproducción por si os interesa aprender patronaje. Y esto es todo por el vídeo de hoy.